platicando. En esta semana previo a la entrada del 2021 comienza a surgir información y dudas de la gente sobre cómo va a ser el regreso a clases, si van a regresar ya al aula o si van a ser a distancia, y todo eso va a depender del semáforo epidemiológico que esté rigiendo en cada uno de los estados. Y ustedes saben que las autoridades han dicho que pues al final de cuentas este modelo a distancia pues está también causando algún tipo de retraso por parte de los estudiantes, lo que se llama rezago educativo, y por eso es que queríamos platicar con Otto Granados Roldán, presidente del Consejo Asesor de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación y exsecretario de Educación. Gracias por estar con nosotros, Otto, bienvenido. ¿Qué tal, Joely? Buenas tardes, me da mucho gusto saludarlos. Igualmente. Mucha gente está en su casa esperando estas noticias de cómo va a ser el regreso a clases, pero ¿qué aprendimos este 2020 y cómo avanzamos en materia educativa? A ver, yo creo que vamos a tener que hacer un esfuerzo, y me refiero especialmente a los padres de familia, pues todavía de cierta paciencia adicional, Joely, porque el regreso va a ser sumamente complejo. Le pongo el contexto, es decir, cuanto más tiempo los niños dejan de asistir a la escuela, pues obviamente hay pérdidas de aprendizaje, hay costos socioemocionales de todo tipo. Y si son niños marginados, pues incluso es menos probable que regresen. Mire, los niños de las familias más pobres, por ejemplo, ya tienen 5 veces más probabilidades de no asistir a la escuela primaria que los niños de las familias pues más pudientes. Añádale otros efectos de la inasistencia escolar, como por ejemplo el riesgo de embarazo adolescente, explotación sexual, violencia doméstica, en fin, otros peligros que un poco el clima, digamos, tóxico que se puede vivir en algunos hogares, pues potencia, ¿no? Entonces, lo primero que va a tener que asegurarse, y ahí es donde yo insisto en que todos los países donde nosotros actuamos, por ejemplo, a través de la OEI o donde estamos haciendo proyectos de cooperación, vemos básicamente lo mismo. Lo primero que va a tener que ocurrir es pues asegurar un nivel óptimo de seguridad sanitaria y de salud pública. Eso es inevitable porque de ahí depende todo lo demás. Y luego, en segundo lugar, hacer una buena evaluación, un buen diagnóstico de las pérdidas de aprendizaje y de esos costos socioemocionales. Nada más para darle un número, Joely, más o menos entre un ciclo y otro, en condiciones normales, o sea, sin pandemia, hay unas pérdidas de aprendizaje en las vacaciones aproximadamente del 10%. Calcule usted que en los 8 meses o 9 meses que llevamos ya con esta pesadilla, pues estas pérdidas de aprendizaje pueden ser superiores incluso al 20 o 25%. Entonces hay que saber, cuando los niños regresen presencialmente al salón, al aula, a la escuela, en el momento que sea, pues hay que tener una evaluación y un diagnóstico de esas pérdidas y de esos costos, de tal manera que se hagan pruebas intersectoriales y específicas del contexto, incluidos los factores socioeconómicos, educativos, de salud pública, a través, por ejemplo, pues de encuestas rápidas a los líderes escolares, a los maestros, padres y madres, etcétera, etcétera, porque la situación de México en particular pues es muy heterogénea. No es lo mismo las condiciones con las que se pueden asegurar niveles óptimos de seguridad en Monterrey, por ejemplo, que en Tapachula. En fin, yo diría que este es un proceso que va a ser inevitable, y luego empezar un poco con el resto de las intervenciones. Y no solamente es un reto importante para los niños, para la familia, pero también para los maestros y para el sistema educativo del país. ¿Estamos dando el ancho por parte de las autoridades, por parte de los maestros, como adultos, de asumir la responsabilidad de acompañar a estos menores en una situación pues totalmente fuera de lo común? Pues varía, un poco depende del nivel socioeconómico de los hogares. Hay una encuesta que se publicó hace unos pocos meses, que la hizo un laboratorio de investigación en estos temas de la Universidad Iberoamericana, EQUIDE se llama. Es una encuesta, digamos, preliminar, pero sí mostraba muy claramente que, por ejemplo, en los niveles más altos de la escala socioeconómica, póngale usted los hogares que están en el primer decil de ingresos, o sea, los de mayores ingresos, pues sí, digamos, en ese tipo de hogares es posible que haya un acompañamiento de los padres de familia sobre los niños para que trabajen un poco en línea o en las modalidades remotas que se hayan establecido, con resultados, pongamos, aceptables. Pero evidentemente en los deciles más bajos por escala de ingresos, Joely, pues la situación es exactamente a la inversa. Y esto no es privativo de
de México o de países, digamos, de desarrollo medio como Colombia, como Chile o Argentina, sino que es básicamente observable en prácticamente toda la región, y yo le diría que incluso en regiones diferentes de América Latina. Entonces, depende un poco de esas características de contexto, el que los niños puedan experimentar menos pérdidas de aprendizaje durante este tiempo. Lo que sí puedo afirmar, Joely, es que evidentemente pues los hogares y los niños con mayor rezago socioeconómico son los que van a padecer de manera más acentuada las pérdidas de aprendizaje y los costos socioemocionales pues de esta crisis. Con mira al 2021, mucha gente se pregunta si es momento de regresar al aula, como muchos empresarios, como algunos líderes de opinión y extitulares dicen, es momento de regresar, de seguir avanzando en clases presenciales justamente para evitar un rezago, o por el otro, quienes se inclinan que lo primordial es cuidar la salud tanto de los padres como de los maestros, pero sobre todo de los niños, y es momento todavía de mantenernos en sana distancia y clases a distancia. ¿Qué deberíamos de hacer? Yo le diría que no hay un consenso sobre cuál de las dos posiciones es la mejor. Y además de que no hay un consenso, le puedo subrayar que este es un debate en todo el mundo. Sí. En Estados Unidos, en Gran Bretaña, en México, en cualquier parte, y está dividida la opinión más o menos a mitades, tal como usted lo describió muy correctamente. Entonces, lo que debe hacerse, en mi opinión, es ir al contexto específico. Como decía hace rato, no es lo mismo Nuevo León que Chiapas, no es lo mismo Haití que Chile, etcétera. Entonces va a haber que hacer un regreso a la presencialidad escolar de manera gradual, dependiendo de las mejores condiciones de seguridad sanitaria que se puedan ofrecer a los niños en el regreso a clases, y eso no puede ser una decisión, digamos, nacional, homogénea, para todo un país o para cualquier país, sino que va a tener que ser necesariamente de carácter estatal o regional o subnacional, dependiendo, insisto, de aquellas regiones, estados que mejor puedan garantizar ese regreso a clases de la manera óptima. Lo que sí es verdad es que es una disyuntiva pues muy complicada para los responsables educativos, porque son dos valores que están ahí un poco a veces en colisión, ¿no? El valor de la salud pública y el valor, en efecto, del tremendo rezago escolar. Le agradecemos muchísimo a Otto Granados Roldán, presidente del Consejo Asesor de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación. Gracias por estar con nosotros. Lo vamos a buscar para la próxima semana. Muy buena tarde. Claro que sí, Joely. Con gusto. Buenas tardes. Hasta luego. Oiga, ¿y usted sabe que la pandemia de COVID pues sigue activa en México? Ya lo hablábamos en este contexto de regresar a clases, de que estados pueden permitir